¿Cómo vencer nuestros miedos? ¿Cuántas veces ustedes de pronto no han dicho, ay, yo quiero estudiar tal cosa? Y de pronto dicen, pero ¿yo qué voy a ser capaz? Yo quiero trabajar y emprender un negocio. Ay, no, pero es que eso es para los otros. Y eso al final no tiene otro nombre. Son los miedos que a veces no nos permiten avanzar en la vida. Hoy en nuestro viernes de coach con Carolina Giraldo y con Felipe Corrales hablaremos de cómo decirle chao a los miedos para poder recibir esa prosperidad y esa felicidad que realmente merecemos. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Cuando a una persona de verdad no le resultan las cosas, muchas veces emprende proyectos, pero digamos que no son los más exitosos, ¿será que está entonces atravesado por el miedo o hay otros factores? Así es, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros tenemos unas creencias, ¿cierto? Como unos patrones inconscientes que vamos creando. Y entonces esos patrones se grabaron mucho desde el miedo, porque mi mamá dijo, ay, qué susto hacer eso, ay, no se lance todavía, ay, no, espere un momentico, ay, no, es que a no sé quién le fue mal, entonces de pronto usted también. Entonces todo eso hace que vamos generando una serie de miedos y vamos grabando como en nuestra mente. Si hacemos esto me puede ir mal, entonces me siento mal. Entonces mejor hago esto para estar más seguro y vamos como sobre pasito seguro, ¿cierto? Entonces el programa lo quisimos titular Lo que hay detrás de los miedos porque hay un montón de crecimiento, ¿cierto? Hay un montón de cosas bonitas que las personas pueden lograr a través de superar esos miedos. Hay algo y es que si tú le preguntas, yo creo que de la mayoría de la gente, ¿a qué le tiene miedo? La gente, ay, a las cucarachas, ay, a los ratones, ay, pero pocas veces es capaz de expresar que le tiene miedo a esas creencias, que le tiene miedo a esos pensamientos limitantes, porque hay veces están incluso en el inconsciente. Eso. ¿Cómo lograr sacarlas? ¿Cómo lograr descubrir el verdadero miedo de alguien? Exacto. Los miedos es como esa cebolla que tiene varias capas. Y esas capas puede ser la cucaracha, puede ser, ¿cierto? Y cuando encontramos ese centro, ese núcleo de los miedos, a veces es algo que puede arriesgar tu vida o que te quite la energía. Que ese es el miedo original que debemos tener los seres humanos, porque recordemos que el miedo nos permite sobrevivir. O sea, si no tuviéramos miedo, pues ahora, por ejemplo, íbamos caminando en la calle. Acariciar un león. Eso es quitar un miedo. Iba caminando en la calle y una señora pues se comió el pare y casi me choca. Entonces, claro, todos gritaron y yo ya iba a saltar. Pues yo salto encima de ese carro y la señora como quien sabe, o sea, se despistó yo creo porque se pasó el pare, iba muy rápido. Entonces yo en ese momento reaccioné. Si yo no tuviera miedo, yo me hubiera dejado atropellar, ¿cierto? Claro. O sea, si yo no corro. Entonces es muy normal que tengamos unos miedos. Pero ese miedo, por ejemplo, de acariciar a un león, no deberíamos de tenerle miedo a acariciar a un león. O, por ejemplo, nadar con tiburones. La otra vez tú estuviste en la clase que trabajamos el tema de las fobias de los tiburones y la persona le preguntábamos, ¿y dónde hay tiburones en Medellín? No sé, pero cuando me baño yo creo que hay un tiburón que sale de la ducha. ¿Te acuerdas? Se le salía el tiburón en la ducha. Y es un tema pero es que, ¿sabes tenaz. qué? Lo que pasa es que la mente es tan poderosa que si tú te lo crees, te lo creas de verdad en la mente y para ti es verdad. Genial. Yo me pregunto qué hubiera sido, porque yo veo en este momento un ratón. O sea, no es fobia, es que no me ven el polvero. Sí. ¡Oh! ¿Verdad? Lejos. No te imaginé así jamás. Me da pánico, exactamente. Pero lo relaciono mucho con que siempre mis papás eran, ay, qué miedo un ratón. Pues siempre sí. cuando se veía un ratón, yo me pregunto qué pasa si no hubiera recibido esa información reiterativa, que hay miedo a los ratones. ¿Será que aún cuando creciera seguiría siendo mi fobia? O sea, ¿será que de esa forma se empiezan a implantar los miedos? Así es, los miedos son heredados. Entonces, por ejemplo, si yo estaba ahí chiquita y, por ejemplo, pasó una cucaracha y mi mamá dijo, ¡ay, una cucaracha! Entonces, la emoción que sintió mi mamá, ¿cierto? Es la que yo siento y ahí mismo la asocio a la cucaracha. Entonces, creo como a esa cucaracha hay que tenerle miedo, esto puede ser así porque mi mamá reaccionó de esa manera. Entonces, ahí es que se crean los miedos. Volviendo a tu pregunta de ahorita, que me pareció muy interesante, es cómo nos damos cuenta que tenemos miedo. Tú lo decías ahorita, cuando hay un proyecto que yo no he podido cumplir, es porque hay miedos inconscientes. Nosotros lo trabajamos en el practitioner, en el samadhi, lo trabajamos también en consulta.
desde las metas. Cuando tú tienes una meta, vamos a examinar esa meta. Y cuando las personas les decimos, redacte la meta, normalmente salen ahí los miedos. No, es que yo no quiero esto, no es que qué miedo que me pase esto, no es que a mí me gustaría que fuera esto. Y ahí empiezan a salir esos miedos inconscientes y cuando vamos a decir, ¿y por qué crees eso? No, es que a fulanita le pasó, mi mamá siempre decía esto, mi papá. Entonces de ahí vienen los miedos, entonces los miedos son heredados. Entonces, ¿cómo hacer? Si son Porque es que- heredados, ¿cómo superados? Porque es que, por ejemplo, cuando hablamos en medicina de una tendencia genética, entonces uno dice, tengo el marcador, pero puedo cuidarme haciendo esto y esto. Ambientalmente puedo sí, modificar. Sí, exacto. Pero en el tema de los miedos, ¿cómo puedo modificar ese contenido que traigo de una Sí, porque manera a mi mamá no se le va a atávica y quitar el miedo al cambiarlo? ratón y a mi papá Exacto. tampoco. Pero es que ojalá fuera el ratón. Al final, lo que es más duro todavía es que sea el miedo a ejercer, a triunfar, hacer algo, a triunfar, al a que la éxito. prosperidad sea para ti, a que el amor llegue a tu vida, ese tipo de temores. Esta mañana tuve un caso muy bonito en consulta porque la consultante que me visitó quería formar una empresa. Pero entonces yo le dije, ¿qué tipo de empresa? Y me dice, ay, no sé, qué miedo, no sé qué hacer, es que ahora todas fracasan, todo el mundo fracasa. Yo le dije, sí, todo el mundo fracasa. Qué miedo, ¿Será que el hecho. dueño de Google fracasó o el de Facebook? Ah, no, verdad, eso les va como bien, ¿cierto? Y les va extremadamente bien. Entonces yo le decía a ella, ¿qué creencias tienes? Entonces empezamos a encontrar que en su familia, su padre, su madre, fueron trabajadores en empresas y a ellos les fue muy mal en este tema, intentaron montar negocios, nunca les salió, les negaban los créditos. Entonces ella vio todo eso que decía Caro, heredado, esos miedos heredados, y no podía ponerse en esa situación. Luego que hizo un ejercicio que hacemos mucho en el Samadhi, caminamos en los niveles neurológicos y ella se ubicó en las creencias, o sea, fue el tema más crucial de ella, las creencias negativas que tenía con respecto a ser independiente o a ser empresaria o a ser una mujer empresaria, porque el papá le decía a las mujeres en empresas, eso es de hombres. Entonces empezamos a revisar eso y ella destrozó Salió todas de las una para la creencias. Cámara me de dijo, Comercio. yo le dije, ahora sí, registrar la marca. mira, tengo una amiga que es abogada, el otro que te ayuda con licitaciones, averigua con ellos y empieza a hacer el boceto de tu empresa. Y salió feliz. Y le dije, ¿qué sientes ahora? Ganas de llorar y de salir corriendo. Es que mira que Yo, así es bueno. para todo, así puede ser para la empresa, pero también es para el amor. Qué pereza amar con miedos, porque cuando amas con miedo celas, porque cuando amas con miedo controlas, porque temes perder, porque temes muchísimas cosas. Si uno se logra liberar de eso, seguramente ahí sí va a llegar el amor verdadero, el amor bonito, el amor limpio, porque es un amor diferente el que quiero vivir, ¿cierto? Así es, yo creo que vale la pena es hacer estos retos de, bueno, cómo queremos crecer personalmente. Ayer hablábamos en el viaje de Samadhi, pues en el video del Samadhi, en el evento que tuvimos, que varias nos acompañaron, entonces acá los saludamos a los de las 3 gracias que nos acompañaron, que las personas a veces invertimos mucho que en la ropa, que en los zapatos, que en el mejor carro, pero eso no nos lo podemos llevar. En cambio, cuando inviertes en ti, eres capaz de superar todos esos miedos, de decir, bueno, es que es hora de crecer como persona, es hora de dar ese paso. Yo personalmente tenía un miedo al compromiso y antes solo me llegaban hombres que no se querían comprometer, que no querían nada serio, algo pasaba o no podían o ya no me gustaban lo suficiente. Y cuando rompí ese miedo fue que pude darme cuenta que se puede amar sin miedo, que se puede amar muy bien, que se puede amar de una manera Y deliciosa. terminó casada. Y Ahí sí te llegó el que le gusta el compromiso, Claro, porque es que somos al final, atraemos lo que pensamos. lo que pensamos para bien O para mal, mal, para ¿cierto? cualquier lado, sí. Entonces, ejercicios prácticos que puedan hacer nuestras televidentes y que le puedan ayudar a vencer esos miedos. ¿Cómo primero sacarlos del inconsciente? ¿Cómo puedo hacer para que el inconsciente se me vuelvan en papelito? Muy bien, Hola. les voy a dar un super ejercicio que inclusive es para el tema del éxito y el tema del amor. Cuando lleguen de pronto esas sensaciones que no pueden, esas vocecitas que no pueden encontrar el amor, o yo tan, empiezan los y los pero, decirle a esa voz que se calle, ese es un ejercicio. O también preguntarle a la creencia, ¿qué tal si no me funciona? O sea, ¿qué tal si a mí me pasa lo mejor? ¿Qué tal si de pronto no fracaso, sino que soy exitoso en el tema empresarial? ¿O qué tal si esta persona sí va a ser comprometida conmigo? Entonces empezar como a analizar de pronto los mensajes que van flotando, esos pensamientos flotantes en tu cabeza, esos pensamientos saboteadores, como que no me influyan y empezarlos a eliminar, como a tirarlos de lado. Entonces yo le digo mucho a las personas, ayer decíamos en Vive el Samadhi,
que identifiquen esos pensamientos saboteadores y los empiecen a tirar para un lado, hacer como si fuera un... A barrer. A barrerlo, Ajá. literal, Pasar la como página, haciéndole sí. un aseo a la cabeza. Ajá. Y algo que pueden hacer es como preguntarse qué es lo peor que me puede pasar. Porque cuando lo llevamos al extremo, aparece como ese miedo raíz del que hablaba ahorita Felipe, y somos capaces de correr ese miedo raíz y de ver otras opciones para poder superar ese miedo. ¿O qué es lo peor que puede pasar? Pues como Era las como por ejemplo, posibilidades, fondo. hablar ¿Tú de te las acuerdas cuando uno era posibilidades? chiquita que uno tenía una salida y uno le iba a decir al papá y era, me va a decir que no, me va a decir que no, que... Entonces piensa, ¿qué es lo peor que me puede decir? Que me diga no. que no, ya. Eso, Y pasa. entonces ya, Así es. pero ¿Cierto? pueden pasar muchas cosas Ajá. positivas. Claro, Eso. Puede que pero te diga que sí Puede decir que sí. y que te diga, O que te mire, diga- y tome esta plática para que se vaya y pase bien bueno. y las llaves del carro, o sea... Las llaves del carro. Y algo que decías tú que me parece muy importante y es, bueno, como mamá, ¿cómo hago para no transmitir ese miedo? Total. Es sanarlo en ti, o sea, cuando tú sanas esos miedos, cuando creces como persona, ya tus hijos adquieren ese crecimiento, porque se heredan mucho, son las creencias, las formas de vivir, las formas de pensar, eso es lo que más cogen los niños. Recuerden que el éxito y la felicidad está a un paso de tus miedos. Demos entonces el paso de los miedos. Oye, estoy tan inspirada. ¿Qué? Filosofía. Ey, se nota que entiendes. escríbanlo, que eso pues quedó para la posteridad, cansona. Mientras tanto, estamos en Viajes a Madrid, ¿cierto? Vienen también, van a dictar una conferencia en estos días de cuál es que la de hablar en público, esa ya fue, no. Ah, esa empezó esa Ya semana, empezamos, pero pero todavía se se puede. puede. Pero todavía, Sí. esos son los Súper miércoles. bueno, hablar Los en público los ¿Cierto? miércoles en la Speech noche. para el éxito. Speech para el éxito. Ah, me acordé. Sí funcionan todas las técnicas Sí, de PNL súper. para la memoria. Y lo que funciona también es que ustedes decidan dar ese paso. Y ese paso se puede dar llamando a Libremente. Así que la invitación es a que averigüen acerca de los diferentes cursos que hay. Además, si ustedes se quieren preparar para como máster en PNL, como practitioner, como coach también, hay en este momento cursos de inscripciones también. El teléfono está apareciendo en pantalla. 448-1676 es la línea telefónica o también se pueden comunicar al WhatsApp 313-735-2139. Así es, allá los esperamos a todos. Por allá Qué rico estar estaremos. acá. Claro que sí. Muchas gracias. Este tema de los miedos me encanta. Y es que el miedo paraliza. Hay que quitarlo. Hay que Uy, no. quitarlas. No, y Y un ratón. todos tenemos Y miedo. disfrutar, es que lo que hay tengo detrás pánico. del miedo es el disfrute. Ajá. Es como un pánico con... Son asco. bonitos así, blanquitos. Bonitos, ni un hámster. Ya volvemos. Ni un hámster.